Pues bien, amigos de este canal, una vez más nos encontramos con el maestro Gabriel Martínez Soria, Hernández Soria, eh, con un tema apasionante acerca de la historia antigua, como lo es La Noche Triste. En este caso nos iremos primero a ver algunos de los antecedentes y de los cuales el maestro Gabriel nos puede hacer un recordatorio que podríamos empezar incluso con la llegada de Cortés hasta desembocar en ese suceso, lo cual fue pues en un tiempo bastante corto, desde el momento en el que llegaron las tropas de Hernán Cortés en los últimos días de octubre de 1519. Maestro. Sí, es el 30 de junio de 1520. Yo quiero decir que el 29 de junio de este año del 2026 acaba de caer una tromba, un granizo y una lluvia torrencial que tapó allá las partes del cerro La Salida a Guadalajara. Pues más o menos, según dicen los cronistas, en esa época algo así pasó ese día. Entonces es el antecedente de que salen, pero ¿por qué salen? Bueno, resulta que Hernán Cortés había regresado de Veracruz, donde fue a vencer a las tropas que lo habían mandado para atraparlo, para apresarlo por parte del gobernador Diego Velázquez, que mandó a Pánfilo de Narváez, y venía ya de regreso victorioso de allá, con más tropas, con más gente, muy contento, pero se entera que acá en la ciudad de Tenochtitlán había habido una matanza ordenada por a quien había dejado al mando, que era Pedro de Alvarado, casado con una princesa tlaxcalteca, y que el pueblo estaba sublevado y que lo tenían sitiado en el Palacio de Axayácatl, donde estaba él, y que tenía preso tanto al emperador Moctezuma como al que pudiéramos llamar secretario de la defensa, que es su hermano Cuitláhuac, que estaban ahí presos, pero todos estaban adentro de ese gran palacio, estaban rodeados. Entonces llega, se acerca, dicen las crónicas que ahora no entra por Iztapalapa, sino que le da la vuelta y llega por Tacuba y entra por la calzada de Tacuba y ya lo dejan pasar y entra y se da cuenta de la situación y cómo están las cosas. Esto, según unas crónicas, ocurre el 24 de junio, el mero día de San Juan. El 24 de junio entra a la Ciudad de México y ocurre también que venía con él el paciente cero de la viruela, que será muy importante después, pero que en ese momento no tiene la mayor importancia. Se da cuenta Cortés de la situación, se da cuenta de que está cercado. ¿Por qué está cercado? Porque los tenochcas están a la espera de las instrucciones, ya lo cercaron, pero no han tomado una decisión que van a hacer, porque recuerden que adentro está su rey y está el jefe del ejército. Entonces, todavía no se ha tomado una determinación, pero el día 28, Cortés recibe el ruego de algunos señores mexicanos y le manda a Cuitláhuac a que le diga a Cuauhtémoc, que es el rey o el gobernante de Tlatelolco, que abran el mercado para que le manden comida, porque ellos están cercados, entonces manda por comida. Pero lo que hace Cuitláhuac es que va y alebresta más a la gente que ya estaba muy molesta, y al día siguiente, el día 29, es cuando, viendo que está la población ya sublevada, con Cuitláhuac al frente, con Cuitláhuac por fuera, Moctezuma o le piden a Moctezuma que vaya y hable. Él dice que no tiene mucho caso porque ya no lo respetan, pero que de todas maneras lo va a hacer, y recibe una pedrada, según una de las versiones, y muere a las pocas horas o al día siguiente después. Hay otras versiones un poco perversas que dicen que lo mataron los españoles y no lo pudieron haber hecho, no por razones morales, sino porque no les convenía matarlo. Claro. Era su carta de defensa. Entonces, hubiera sido una tontería matarlo, pero pues hay escritores actuales que les interesa vender libros y andan diciendo que inclusive lo usaron como estandarte ensartado en una
en una estaca, un nombre muy, muy perverso para hacer la historia, que se inventó esa fábula que ahorita está pegando mucho, esa y otra relacionada con la viruela. Entonces, decide Cortés que tiene que escapar. ¿Qué hace para escapar? Escapar es una acción pensada y concertada de Cortés, es decir, es un objetivo militar, me tengo que ir de aquí. ¿Qué hace? Hace dos cosas. Uno, destroza el tesoro de Moctezuma. El tesoro de Moctezuma eran las plumas que había ahí. Dice el cronista que agarran y se meten a los aposentos y empiezan a tumbarle a todas las joyas los engarces, así como nosotros usamos los anillos, donde el oro es menos valioso que el diamante. Para ellos el oro era un sustento para la pluma, era más valiosa la pluma que el oro. Para los españoles no. Entonces agarran y generan una triste gran hoguera de plumas. Ahí en el patio, dicen, hacen una alumbrada con las plumas y se quedan con el oro y lo funden para podérselo traer, lo que para ellos es más valioso, pero ese es el tesoro de Moctezuma. El verdadero tesoro de Moctezuma eran las plumas. Lo rompen. Ese es uno de los tesoros que se perdieron. Sí, incluso Gonzalo Mejía, mi antecesor, dicen, él habla de que hubo por ahí algún robo de oro por parte de mucha gente que tenían de los españoles, porque decían que se estaban robando oro que pertenecía al rey. Efectivamente. Sin embargo, aquí viene una cosa. ¿Cómo podemos nosotros pensar, digamos que para la noche triste, se supone que primero debió haber muerto Moctezuma? Moctezuma, según lo que estábamos diciendo, fue apedreado por su gente. Sin embargo, la nación mexica eran muy respetuosos de sus reyes. El rey se elegía ahora sí que por elección popular, y era llevado al trono y se podía quitar si se convocaba a un congreso. Sin embargo, estamos viendo que no era posible por la cercanía. Estamos hablando que Cortés llega en octubre del 19 y esto se está desarrollando en mayo del 20. Es muy poco el tiempo. Entonces, estamos hablando también que ya debió haber habido una política o unas fuerzas dentro de la misma nación mexica, ¿sí? Que permitieron que en un momento dado, ¿sí?, no se alinearan correctamente y obligaran a Cortés a hacer prisionero a Moctezuma. Creo que fue con Iztlizóchitl, ¿no? Que después su hijo Alba Iztlizóchitl fue el que escribió la historia de la nación chichimeca. Chichimeca, sí. Entonces, es cierto, algo pasa, incluso hay versiones de que la pedrada se la da Cuauhtémoc. Esta es una versión del siglo XIX, no estamos seguros, no aparece en ninguna de las crónicas, pero dice que le dice, palabras más, palabras menos, tú ya no eres el Tlatoani, tú eres ahora la moza de los castellanos. Es lo que les dice. Dicen que les dijo Cuauhtémoc que le avienta la pedrada y le pega y se baja y después de un rato muere Moctezuma. Pero entonces está en ese punto y Cortés está decidido, ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir, vámonos. Y entonces se pone a organizar para la noche siguiente el escape. ¿Qué hace? A ver, los Tenochca, su guerra, lo dicen a cada rato, menos aquí cuando hacen esa falsedad. Dicen a cada rato que los Tenochcas, el objetivo de la guerra era atrapar a los prisioneros y sacrificarlos, no matarlos en la guerra, ¿sí? Ni expulsarlos, ni correrlos, pero ellos lo que querían era agarrarlos, ¿sí? Porque además, ahí está el segundo tesoro de la noche triste, el más valioso que hubieran visto jamás en la vida los Tenochca. ¿Cuál era el objeto, la cosa más sagrada para ellos? Lo más sublime que podría existir en la creación era un corazón de un guerrero valiente. Y allá tenían a 3,000 corazones de jóvenes. Incluyendo, creo, a Iztlizóchitl el joven. Sí, y incluyendo al
mariscal de los tlaxcaltecas. Y a la hija. Y a la hija de uno de los senadores de la República de Tlaxcala. Y 3,000 corazones valientes, era lo más valioso, el tesoro que Cuitláhuac ya estaba soñando con pasar a la historia como el que más corazones había sacrificado. Y es otro tesoro que también lo pierde porque no los pueden obtener, no los pueden matar, no los pueden sacrificar. El objetivo de Cuitláhuac era atraparlos y sacrificarlos. Sí. El objetivo de Cortés es salir, salvar la vida, y si se puede salvar al ejército, salir para refugiarse en Tlaxcala. Lo curioso es de que del Palacio de Atzayacal salen tanto Malinal y Tanepal, que ahora conocemos como la Malinche, y María Luisa Jicotencal, que también está ahí y que para este momento es esposa del Tonatiuh, la persona que organizó la masacre del Templo Mayor.